Saludo fraterno para todos. Qué bueno poder tener este tiempo especial de nuevo. Mi nombre es Rudy Ortegón. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí a esta hora, todos los que hacen parte del despertar de la gracia. Es un honor poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso. Gracias a cada uno de ustedes, como te lo decía, por esa oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares. Bienvenidos a esta parte número 3 de esta serie, este estudio, esta asignatura que tenemos acerca de la semilla de vida. ¿Ok? Gracias a todos ustedes que nos escriben en sus comentarios, los que están ahí pendientes de esta clase que es participativa, esta clase que también es interactiva, y para mí siempre será un honor poderlo hacer de esa manera. Los que hemos venido estudiando, pues precisamente estamos hablando de la semilla de vida. Hemos tomado como ejemplo lo que el Señor nos plasma y lo que podemos entender acerca de ese huerto en Edén. Y allí el Señor plantó al hombre, y de allí el Señor partió al hombre, dice la Biblia, lo partió en dos, y dice la Biblia que hizo a Eva complemento. El hombre, cuando la vio, dijo: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No era la compañera sentimental, no era la mamá de los niños. Él lo hizo como complemento y los puso allí, en ese huerto de Edén, para administrar la tierra, para administrar ese huerto. ¿Cuántos árboles dice la Biblia en Génesis que habían en ese huerto? Muchísimos. Habían muchísimos árboles, y también habían también en el centro de ese huerto dos árboles referentes: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se encargó de alimentar a Adán y Eva como en lo que ellos necesitan. Ellos, como seres espirituales, Dios los trajo desde los lugares celestiales y los plantó como seres espirituales en el huerto de Edén. Y allí, en ese huerto, el Señor los puso en esta tierra a administrar. Pero el Señor puso esos árboles para alimentar. Puso diferentes frutos, como ya lo hablábamos anteriormente: bananos, mangos. Dimos, como no lo dice la Biblia específicamente, pero nosotros tomamos como referentes algunos, fresas, guanábanas, no sé cómo se llama en tu país, pero todos estos árboles lo que hacían era alimentar el cuerpo, los bios del hombre, y alimentaban esto. Todo lo que el hombre necesitaba en su cuerpo, con sus vitaminas, con sus minerales, depósitos de agua, nutrientes, todo lo hacía a través de los frutos que encontraba en ese ámbito llamado Edén, en ese huerto llamado, ese jardín donde el Señor lo plantó, y allí ellos comían. Pero Dios puso otra clase de alimento a través de dos árboles. Esos dos árboles no iban a nutrir el cuerpo, esos dos árboles iban a nutrir el alma del hombre. ¿Ok? Y puso allí, dice la Biblia en Génesis, que Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué iban a alimentar? El alma del hombre. Dios nunca, ni siquiera con Adán, ha impuesto su vida. Dios nunca con Adán ha impuesto como te lo digo yo, ha impuesto su voluntad, sino todo ha sido una invitación de Dios para que tú y yo lo hagamos como Él quiere. Dios nunca forza, Dios nunca obliga a nadie a tener su vida. Y esto Él lo hizo también. Por eso Él puso dos opciones. Él puso que el hombre eligiera qué clase de vida quería tener. O una vida con Él y alimentar su alma basada en el árbol de la vida, o alimentar su alma en sus propios conocimientos,
y él determinando qué estaba bien y qué estaba mal. Dios puso esas dos alternativas, ¿ok? Para no forzar al hombre, no obligar al hombre a que tuviera que decir, no, Señor, yo estoy acá porque tú me hiciste así y esto estoy obligado a hacerlo. No, todo el que está en Dios tuvo que haber tomado una decisión personal de haberse negado a morir para que Cristo viva. Esta decisión no es una decisión de algo que nosotros fuimos a un altar, entre comillas altar, o a una tarima de una congregación a decir que lo acepto, ¿no? Esto no se arregló a través de una oración de fe, sino fue una convicción de pecado y una convicción de aceptar un reinado del Señor en nuestro corazón. Fue lo que pasó allí en ese huerto. Ya sabemos la nefasta noticia. Fue que el hombre y su esposa, Adán y Eva, hicieron la nefasta decisión de comer del árbol que el Señor dijo que no comieran, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo estudiamos hace 8 días. Estoy en un resumen, ¿ah? Imagínate este resumen. Y dice la Biblia que cuando ellos comieron, esto lo vimos hace 8 días, ellos se sintieron, cuando comieron del fruto, lo primero que pasó fue que se sintieron desnudos. Entró vergüenza en su corazón. Comenzaron a alimentarse de ese árbol que el Señor dijo que no comieran. Comenzaron a culparse unos a otros. Comenzaron a lavarse las manos unos con otros y comenzaron también a desconocer a Dios en su gobierno. Comenzaron a tomar sus propias decisiones sin consultar a Dios. La presencia de Dios traía miedo, se escondían, no querían. Hubo una relación rota con Dios porque el espíritu del hombre murió. Y dice la Biblia que el hombre pasó a ser o se convirtió en un alma viviente. ¿Ok? Esto fue catastrófico porque tú y yo hemos traído, esto fue lo que estudiamos, hemos traído esa naturaleza, todos la hemos traído. Por más tierno que sea el bebé, por más angelito que lo veamos, ha traído y trae una naturaleza pecaminosa. Así fue, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Se implantó una semilla de muerte, pero en Cristo, como grano de trigo, Él se sembró como semilla en nuestro corazón. Y nosotros, ahora en nuestro corazón, tenemos un huerto. Así como Adán y Eva administraron un huerto, tú y yo estamos administrando un huerto llamado corazón. Y en este huerto hay un ámbito de gobierno, y es el reino de los cielos. Y en este ámbito tú y yo, como ellos, también estamos llamados a administrar nuestro corazón. Estamos llamados a tomar decisiones basadas en el gobierno de Dios. En este corazón hay semilla que el Padre no plantó y está la semilla de vida. Dice la Biblia que todo árbol que el Padre no sembró será desarraigado. ¿Eso dónde pasa? En el corazón. Y sabes, ¿qué tal si seguimos avanzando? ¿Qué tal si tenemos otro tiempo para poder mirar de esta manera algunos aspectos, algunos asuntos que quiero invitarte a que meditemos en lo siguiente? Y quiero invitarte a que vayamos a estudiar la Biblia y precisamente yo quiero invitarte a que nuestra primera cita de este día, de esta clase, sea la que tú y yo estamos viendo allí en pantalla. Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ok? Hay muchas personas y creo que si hablamos sinceramente, tú y yo en algún momento estuvimos dormidos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, y yo hago esta pregunta,
¿Será que hay muchas personas que están en Cristo? Muchas personas que son hijos de Dios y podrán estar dormidas. Yo creería que sí. Y hay una evidencia. Tú lo estás mirando allí. Dice, por eso, dice, despiértate tú que duermes. ¿Y qué va a pasar? Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este alumbrar de Cristo tiene que ver con un experimentar su luz. Oh, cuánto me gustaría que hiciéramos un estudio acerca de la luz de Cristo. Es lo que estamos viendo nosotros como congregación por estos días. La luz de Cristo en nosotros. Y sabes, cuando el Señor nos alumbra, pues nosotros podemos vivir lo que dice, lo siguiente, dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. En otras palabras, alguien que no ha sido alumbrado por el Señor no es buen administrador del corazón que Dios les dio. Alguien que no está alumbrado en la luz de Cristo no puede ser un buen administrador de la semilla de vida que se ha portado en su corazón. Solo los que están despiertos, solo los que están levantados, alumbrados en Cristo, son aquellos que tienen ese cuidado con su manera de vivir. Y hace unas recomendaciones: ya no vivan como necios. ¿Notas algo? No está diciendo tú eres un necio, sino no vivas como ellos. No tomes un comportamiento como ellos, porque tú eres de una naturaleza distinta. A ti se te sembró una semilla de vida en el corazón y no vivas como ellos. Esto a mí me parece tremendo, porque no todos los que nos congregamos estamos despiertos, no todos los que nos congregamos estamos siendo iluminados en Cristo. Algunos creen estar siendo iluminados a través de la impartición de un pastor que tiene su idea distorsionada de Dios. Y así como él está distorsionado, todos los que le siguen están distorsionados. ¿Por qué? Porque la luz de esas personas es su pastor local. ¿Está mal? No, ustedes están siguiendo aquí en el despertar de la gracia personas que son alumbradas. Y yo creo que si todos estamos alineados a Cristo, pues no hay distorsión. Un pastor, un líder religioso que esté siendo alumbrado por Cristo, pues es digno de ser imitado porque él imita a Cristo. Entonces, aquí mucha gente sí está distorsionada cuando sigue patrones o tiene conductas religiosas y están siendo iluminados por religiosidad y no se dan cuenta que Dios no es legalista. Dios es legal, pero no es legalista. Dios es legal, pero no es legalista. Y muchos creen por iluminación que el legalismo es su iluminación. No. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Y quién es el que alumbra aquí? Cristo. ¿Sabes? Algo que tú y yo deberíamos proponernos es que nada nos ilumine diferente a nuestra vida. Podrán venir muchos en nombre de Cristo, pero si Cristo no nos ilumina, estamos en graves problemas. Y esto solo lo entienden aquellos que no solamente han visto la luz, sino que han experimentado la luz verdadera. Muchos han visto la luz, pero no la experimentan. Los fariseos vieron la luz. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero también dice Juan 1:4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, el Cristo encarnado en Jesús era como esa lumbrera. Los fariseos vieron la luz, pero nunca fueron alumbrados por el Señor. No confundamos que Él es la luz con ser alumbrados por Él. Por eso no es solamente ver la luz ni reconocerlo como luz, sino ser alumbrados por Él. Y todos los que somos alumbrados por Él, dice, ahora sí, hablo con los alumbrados. Cuiden su manera de vivir. En otras palabras, administren ese huerto. Administren su vida. Háganlo de la manera correcta.
No vivan ya como necios, sino como sabios. Wow, ¿sabes quién es un sabio? El que está experimentando el alumbrar de Cristo en su corazón. No solamente el que ve la luz, sino aquel que ha sido alumbrado en su corazón por esa luz. ¿Y ese alumbrar dónde es? ¿Es un alumbrar externo? ¿Es un alumbrar que se puede poner tangible en lo terrenal? No, ese alumbrar es un alumbrar en el corazón. Y cuando viene ese alumbrar, toda tiniebla se disipa. Las tinieblas ya no están porque la luz de Cristo está allí. Por eso dice el versículo 16, aprovechen bien el tiempo. ¿Sabes qué está diciendo el Señor aquí? Tanta riqueza en tan pocos versículos. ¿Quién es alguien que aprovecha bien el tiempo? Es alguien que está siendo alumbrado por el Señor en su corazón. Alguien que ya no vive como necio. Alguien que vive y administra la vida que Dios le dio. Es alguien que cada día de su vida está muriendo para que Cristo sea formado. No es un reformar. Yo quiero decirte algo con todo respeto. Muchos han querido seguir viviendo su vida y acomodar a Dios a la vida que llevan. Yo ponía el ejemplo estos días cuando nos congregamos, ahora por internet, ahí en Conectados con Dios, y yo decía, hay un salmo, el Salmo 23, versículo 1, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos hemos orado así? Señor, tú eres mi pastor. ¿Lo reconocemos como Señor? Sí. Pero hay gente que ora así, Señor, yo te reconozco como Señor y yo te pido, Señor, que tú como Señor, tú hagas esto en mi vida, Señor, y yo declaro que ahora va a pasar esto, Señor, y yo ordeno, Señor, que aquello y se abra esta puerta y ta. En esa oración, ¿quién es el Señor? No es Dios, aunque se dijo, los señores somos nosotros porque estamos ordenando cómo tiene que ser nuestra vida. Y yo hago aquí, y tú abres acá, y ta. ¿Quién es el Señor aquí? Tenemos un evangelio donde hemos querido poner al Señor de palabra, pero nosotros somos los señores. Señor, ayúdame en esto, que cuando yo salga aquí, y Señor, tú haces esto, entonces el Señor va a decir, sí, Señor, como tú digas. Él no dice eso, pero pareciera que fuera de esa manera. No. Nosotros debemos entender que todos los que estamos alumbrados por Él reconocemos al Señor como nuestro gobernante y aquí se hace no nuestra voluntad, sino se hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y sabes, cuando nosotros entendemos esto, nuestros días son distintos. Tus días y mis días son distintos porque no construimos un evangelio a nuestro acomodo y estamos perdiendo el tiempo de esa manera. De hecho, el Señor dice, bueno, si tú me quieres usar, yo no voy a caer en eso porque no es mi voluntad. Tú no te preguntas si es mi voluntad esto o aquello. Entonces, estás perdiendo tu tiempo. Pero tú y yo no perdemos el tiempo cuando somos iluminados en Él, reconociendo que aquí se hace lo que Él desea, lo que Él quiere. Así que dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Quién es alguien que aprovecha bien el tiempo? Es alguien que administra su corazón. Lo que hemos venido estudiando, desarraigando toda planta que el Padre no ha sembrado y administrando la semilla de vida que se implantó en nuestro corazón. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo porque estos días son bien complicados. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Mira esa palabra, insensatos. No sean insensatos. Cuando yo leo esa palabra en la Biblia, insensatos, no es una palabra muy común en el siglo XXI, ¿verdad? En nuestros días. No, imagínate que tuve una insensatez, ¿sí?
o no, no sea insensato, no, no somos de usar mucho esa palabra, pero los que, como tú y yo, que estamos hablando y estudiamos la Biblia, creo que muchos de nosotros cuando hablamos de la insensatez nos trasladamos a la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes nos habla de 5 sabias. No sé si tú lo notaste en el texto, perdón, lo pongo de nuevo, pero aquí dice, no vivan como necios, sino como que vivan como sabios. ¿Ok? Esto aquí me lleva rápidamente a la parábola de las 10 vírgenes porque hubo 5 necias y 5 sabias. ¿Cuántas de las vírgenes eran vírgenes? Oh, pues 10, ¿verdad? Alguno va a decir, pastor, oh, pues 10. 10 eran vírgenes, tanto las necias eran vírgenes como las sabias eran vírgenes. Ok. ¿Cuántas de las 10 tenían lámparas? Las 10. ¿Cuántas tenían la lámpara encendida? Las 10. ¿Cuántas estaban esperando el esposo? Las 10. Pero ¿qué es la diferencia de la insensatez a la sabiduría de las 5 y las 5? Que aunque tenían la luz, wow, eso es extraordinario. Yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento en esto que yo estoy diciendo. Muchos podrán tener la luz de Cristo como esposa, pero podemos ser insensatos. ¿En qué? Las insensatas dejaron que el aceite que tenían en las vasijas, wow, la vasija es el alma del hombre. La lámpara es el espíritu del hombre, dice Proverbios. Atención, el espíritu del hombre es la lámpara. Pero la vasija, dice que aquellas mujeres tenían vasijas y las sabias mantuvieron aceite en la vasija llamada alma. Pero las insensatas dejaron que ese aceite se apagara. Muchos no hicieron, muchos no hemos hecho, quise decir, lo que estas mujeres sabias hicieron, y es mantener aceite en el alma. No estoy hablando del aceite que es corporal. No estoy hablando de un aceite físico. Podrán derramarte aceite supuestamente de la unción y será físico. Yo no estoy hablando de ese aceite. Estoy hablando de los que tienen la unción del Santo, que va más allá que cualquier aceite refinado de oliva de Israel. No, este aceite es totalmente distinto. No lo puedes comprar ni lo puedes palpar. Se experimenta. Y sabes, es un experimentar en el alma. Las insensatas, para resumir, fueron aquellas que no administraron su lámpara en su corazón y permitieron que su vasija llamada alma ya perdiera toda reserva del aceite. ¿Qué pasó? ¿Por qué se les llama insensatas? Por una falta de administración. ¿Será que hay hijos de Dios que tienen la luz de Cristo en su corazón y seremos insensatos? La respuesta es sí, porque nosotros por mala administración hemos caído en la insensatez. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, y ahora nos dice a nosotros, lo dice de la siguiente manera, nos lo enseña de la siguiente manera, y dice, aprovechen bien los tiempos, o aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo algo extraordinario. Procuren entender. ¿Qué debemos entender? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y esto no se puede adquirir, no se puede vivir si tú y yo
No somos de aquellos que nos ha alumbrado el Señor. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios si no eres alumbrado por Dios. No estás siendo gobernado por Dios. Podremos ser los mejores evangélicos, los mejores cristianos, los mejores católicos, los mejores lo que quieras. Hasta los pastores más renombrados. Pero siempre nosotros podemos caer en un grado de insensatez si no somos alumbrados por Él. Y esto nos dice algo. Un insensato no conoce la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado para que la voluntad de Dios se haga y no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Y siempre por salir del paso decimos, sacamos el versículo por salir del paso para saber que sabemos de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Me ayudas? ¿Cuál es? No, es que la voluntad de Dios, como dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Salimos del paso, pero conocemos la voluntad de Dios. Esto nos confronta. Si tú lees Efesios capítulo 1, te vas a dar cuenta que el misterio de la voluntad de Dios, eso era un misterio porque está escondido para gente que no conoce de Dios. Pero se le reveló a la iglesia el misterio. En otras palabras, la voluntad de Dios para los hijos ya no es un misterio, es una realidad. Tú y yo, por naturaleza, deberíamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Si no la sabes o de pronto no la recuerdas, esto tiene que quedar claro. Dice que el Señor, la voluntad de Dios fue que todas las cosas se reunieran en Cristo. En otras palabras, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú en todo lo que haces, en tu corazón, que yo en todo lo que haga en mi corazón, lo reúna en Cristo, en todos los aspectos. Un ejemplo, si yo, como padre, tengo 2 hijos, ¿cómo soy como padre? Si yo como padre lo reúno todo en Cristo y manifiesto a Cristo y expreso la vida de Cristo, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Si yo como negociante, en ese aspecto, estoy viviendo la vida de Cristo, estoy manifestando a Cristo, no a Rudy, sino a Cristo en lo que hago, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Esto es extraordinario lo que estamos estudiando. Esto es algo grandioso. Y sabes, yo quiero invitarte a que sigamos. Y aquí viene algo que de pronto va a ser muy confrontante para muchos de nosotros. Y quiero invitarte a que meditemos en lo que habíamos hablado hace algunos días, y es en lo que dice aquí la palabra escrita de Dios. Y dice Mateo capítulo 3, versículo 6 al 9, y dice, allí en el Jordán. Esto ya tú y yo lo habíamos mirado, esto ya tú y yo lo habíamos estudiado, así que lo podemos desglosar, lo podemos estudiar de una manera que a ti y a mí nos gusta. Dice, allí en el Jordán, la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que te estaba comentando. Aún los fariseos, por más estudiosos, por más top en teología, los está llevando a un ámbito aquí no se trata de cuántos sabes, cuántos seminarios, cuántos estudios. Conoces gente que publica, tiene sus redes inundadas de versículos, de prédicas, de audios, y creen que con eso están edificando. No se trata por cuánto publicas. Aquí se trata de producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto me confronta, porque yo sé
que muchos lo hacemos de buena voluntad, tratando de enviar una cosa, una prédica aquí, un audio aquí, una canción aquí, un escrito aquí, un estudio bíblico aquí. Creemos que porque la gente lo lee ya lo entendió. Y eso lo estamos haciendo bien. ¿Está mal hacerlo? No. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Que estemos publicando a todo el mundo o que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento? Yo creo que está de la manera que Él quiere. Producir frutos. Y el fruto no puede dar fruto si no viene de un árbol. ¿Ok? Aquí está el Señor a través de Juan el Bautista diciendo: ustedes tienen un árbol que necesita expresar frutos dignos de arrepentimiento. Y ese árbol se llama árbol de vida, que se sembró a través de la semilla de vida en el corazón. Alguien que se le haya sembrado Cristo tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí? Yo quiero enseñarte esto. Arrepentimiento, en lo más básico de la definición, es cambiar de rumbo. Devolvernos del camino que nosotros pensábamos. ¿Ok? Alinearnos al camino de Dios. Eso es en el nivel más básico. Arrepentimiento. Yo quiero explicarte algo. Pentimiento, tú lo buscas en internet, y pentimiento era un término que se usaba y se usa todavía en los artistas, aquellos que hacen una obra de arte. Comienzan a dibujar un cuadro, comienzan a dibujar un ejemplo. ¿Qué puedes dibujar tú en un cuadro? Yo casi siempre dibujo paisajes, ¿no? La casita, la cerca, la montañita atrás y el sol atrás. Casi siempre lo hago de esa manera. Pero es como cuando tú dibujas haces una obra de arte. Y pentimiento es cuando estás dibujando, por ejemplo, ese paisaje. Y en algún momento el artista dice: no, yo no quiero hacer ese paisaje. Yo voy a comenzar a dibujar un anochecer. Y comienza a transformar la pintura que inicialmente era un paisaje de una casita y la transforma y la termina siendo como un anochecer en este caso. Te estoy poniendo un ejemplo. Pentimiento es cuando el artista cambia de obra. Cuando el artista pensaba una cosa, pero terminó haciendo otra. Pentimiento y arrepentimiento, todo esto viene de las raíces griegas. Arrepentimiento es volver en sí a donde estábamos antes. No te quiero poner con más términos, te lo resumo de la siguiente manera. Arrepentimiento es volver a la cima, donde el Señor nos puso. Arrepentimiento es volver a nuestro estado original, donde el Señor nos tenía, en los lugares celestiales. Arrepentimiento es: me alineo al gobierno de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento es: ya no quiero hacer lo que yo hago, sino yo lo rindo a Él, pero doy fruto, no solo por palabra. Muchos de nosotros hemos dicho: yo quiero dar frutos de arrepentimiento, pero solo son palabras. Dios quiere los frutos. Y no se puede dar frutos si no tenemos un árbol, y no podemos tener el árbol si no se ha sembrado una semilla llamada semilla de vida. Entonces, aquí Juan nos está llevando y los llevaba a ellos a esto. A ver, señores, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y seguimos. Dice: el hacha. Esto lo estudiamos hace unos días. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y echado en el fuego. ¿Sabes? El hacha está lista. ¿Y para qué se tiene esa hacha? Dice el texto: para cortar. O también dice:
para derribar de raíz los árboles. ¿Te acuerdas lo que estudiamos hace 8 días? Dios no quiere podar esos árboles que no están dando buen fruto. Dios no quiere darle un manejito en nuestro corazón. Ay, no, ve tratando ese problemita ahí. No. Dios lo que quiere es que de nuestro corazón sea desarraigado. Y esto va a ser a través de un hacha de raíz. El hacha está lista. El hacha está puesta. Y esto se nos tiene que revelar. El hacha está puesta. Dice que para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Yo te pregunto algo. ¿Dónde va a pasar eso? Dame una ubicación en Google. Dame una ubicación en Waze. ¿Dónde están esos árboles? Están en el corazón. Esto es un trabajo en el corazón. A veces nosotros en oración, Señor, corta todo árbol, y lo miramos de una parte externa, ¿no? Y pensamos que hay personas en el gobierno que son esos árboles. No, lo que el Señor está diciendo aquí es un trabajo en el corazón del hombre, y ese hacha es algo que va a pasar en el corazón. Y dice que es para derribar de raíz los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes? Aquí pensábamos que eran dos temas totalmente distintos, pero es un solo tema. El hacha tiene que ver con el bautismo. El Espíritu Santo y fuego tiene que ver con dar frutos dignos de arrepentimiento. El Espíritu Santo y fuego es el verdadero bautismo que nosotros deberíamos experimentar. No el de arrepentimiento en aguas, sino el verdadero bautismo que trae una separación de qué es verdadero y lo que no es. Eso es lo que hace el bautismo. Separar lo que es de él y lo que no. No es a través de ir un día y tener una fecha de mi bautismo. No es eso. El verdadero bautismo trae separación de lo falso y lo verdadero. Y aquí lo está llevando Juan a un ámbito de desarraigar, de quitar, de nosotros cada vez más hacer ese ejercicio, que el hacha esté puesta en nosotros. Y mira que si es el mismo tema, aunque parecieran dos. El 12 dice, ya tiene el bieldo en la mano. Algunos pueden decir, Rudy, ¿qué es bieldo? Ahí si tú lo miras en la diapositiva, en la parte de abajo, puse otra versión para que lo podamos entender. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. ¿Te acuerdas eso que usan los campesinos en el campo, que es un rastrillo como una especie de tenedor, así? O a veces es como una punta, ¿sí? Donde están lanzando de un lado al otro para cortar la maleza. Aquí está diciendo, ya tiene el rastrillo en su mano. ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Y él está hablando del verdadero bautismo. Atención, tantos líos que nos hemos hecho con el bautismo. ¿Y cuántos bautismos tenemos? Cuando la Biblia dice que solo tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿cuál de todos los que hemos predicado? ¿Cuántos bautismos? Muchos tenemos hasta 6, 7 bautismos encima. Cuando la Biblia dice que tenemos un solo bautismo, pues aquí se nos tendría que revelar que el verdadero bautismo es en Espíritu Santo y fuego y no son las lenguas. Dice aquí que este bautismo viene a través de su rastrillo que está listo para hacer algo, limpiar su era, limpiar su campo, limpiar su lugar, limpiar su huerto en nuestro corazón. El verdadero bautismo es un experimentar de una separación de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y dice que en este bautismo se recogerá el trigo en el granero. O sea,
sí hay fruto. Es el fruto del Espíritu en nosotros. Y dice que su trigo será recogido en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Este fuego trae separación. Este fuego consume lo que no es de él para que se forme lo que sí es de él. Este fuego purifica. ¿Recuerdas que nuestras obras están siendo probadas y van a ser probadas a través del fuego? Pero este fuego en las buenas obras, que no nos salvamos por obras, pero los hijos de Dios manifestamos las obras del Espíritu. Estas obras son en madera, heno y hojarasca para los que lo hacen de una manera distorsionada. Pero para los hijos de Dios, oro, plata y piedras preciosas que el fuego las refina, las hace más valiosas. Entonces, por un lado, el fuego lo que hace es quitar, destruir lo que no es de él. Pero por otro lado, en el bautismo, en ese mismo fuego nos potencializa y nos da valor, no porque nosotros lo necesitemos, sino es el valor de Dios en nosotros. Y esto es extraordinario. Dice que esa paja quemará en un fuego que nunca se apagará. Esto es muy confrontante. Recuerden lo que hablamos la otra vez. Hay dos semillas en el alma. Esas dos semillas buscan un incremento. Esas dos semillas tienen dos maestros. Esas dos semillas tienen dos amos. Esas dos semillas tienen dos poderes y una es más poderosa que la otra. Eso depende del gobierno. Y esto es también muy confrontante en cuanto a esto. Seguimos. Vamos a seguir estudiando en los pocos minutos que nos quedan. Y segunda carta a los Corintios dice, capítulo 10, versículo 3 al 6, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Oh! ¿Estás viendo? Voy a decir algo terrible que afecta nuestra religiosidad. Y aquí hay un indicador de nuestra religiosidad. Yo te voy a poner el versículo y te voy a hacer una pregunta. Ahí en el versículo 4, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué ámbito nosotros usamos ese versículo? Ayúdame. Vamos, ayúdame. ¿En qué ámbito tú y yo usamos ese versículo? Te estoy dando tiempo para que tú escribas. Te estoy dando tiempo para que tú aportes. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En qué momento lo hacemos? ¡Guau! Cuando nos invitan a tener un tiempo de confrontación espiritual, ¿verdad? De guerra espiritual. Entonces nos enseñaron y uno levantaba en una mano la Biblia y en otra la mano así empuñada y uno decía a los aires, porque las armas de nuestra milicia no son carnales y por eso ahora mismo tomamos poder sobre todo gobierno que ahora mismo. Y ¡wow! Entonces lo hacíamos. Pero nosotros, o es lo que yo personalmente hacía, no sé si a ti te pasó, pero pensé que esta guerra era en los aires, que habían demonios por ahí volando, que estaban gobernando en las naciones así de esa manera. Entonces pensamos que había una gran nube negra, ¿no? O eso es lo que yo pensaba. Perdóname si yo fui muy religioso y tú no, pero yo pensaba eso. Y entonces cuando yo decretaba
que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y dice, derribando toda fortaleza. Ahí lo dice. Entonces yo decía, yo derribo ahora toda fortaleza en el nombre de Jesucristo. Se derriba ahora y cae. Yo lo hacía así. Perdóname, perdóname. De pronto tú no lo viviste de esa manera. O también decía, y ahora se derriba todo argumento, toda altivez en el nombre de Jesucristo. Y hasta lo declarábamos, lo pisoteábamos y lo hacíamos de esa manera. Perdón, perdón, yo haberlo hecho de esa manera. Pero era ignorante y nunca había visto esto en la iluminación que debemos tener en la luz de Cristo. Lo hice como un religioso. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos iluminados, ya no vemos las cosas como los seres humanos normales, sino aunque tenemos una naturaleza, un cuerpo humano, todavía somos seres espirituales. No podemos discernir las cosas como un ser humano normal, porque somos seres espirituales. Y ya lo que estamos estudiando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Son qué? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a desglosar esto. Destrucción de fortalezas. Dime dónde están las fortalezas del hombre. En los aires. Fortalezas mentales. Fortalezas de pensamiento, fortalezas de argumentos. ¿Dónde están? ¿En los aires, donde habíamos combatido antes? ¿O dónde están las fortalezas de un ser humano? ¿O dónde están nuestras fortalezas? ¿Todavía tendremos fortalezas que están en contra del gobierno de Dios? Yo diría que aunque somos hijos, todavía sí. Y si hay alguien aquí que dice que no, todo lo tiene bajo el gobierno de Dios, no tiene ninguna fortaleza, desconéctate. Porque primero, eres un ignorante. Segundo, no eres de aquellos que reconocen un gobierno donde el Señor está haciendo su obra perfecta. No somos así todavía. Todos nosotros todavía tenemos fortalezas que no son conformadas o fortalezas que necesitan ser destruidas para que el Señor gobierne en todos los ámbitos. ¿Y sabes algo? ¿Dónde están esas fortalezas? Esas fortalezas están en el corazón del hombre. Esas fortalezas están en mí. ¿Por qué tenemos que combatirlas en los aires cuando las fortalezas están en nuestro corazón? Esto me confrontó mucho en algún tiempo. Otra, derribando argumentos. ¿Dónde están los argumentos de nosotros o del ser humano? En el corazón, en ese huerto. Son semillas que el Padre no sembró. Son árboles que se han sembrado en el corazón, que han dado frutos en contra del gobierno de Dios. ¿Cuáles son los argumentos de un hombre? Hay gente que tiene ideas contrarias a la vida de Dios. Otra, ¿dónde está la altivez del hombre? En su corazón. Hemos combatido la altivez en los aires de los cielos físicos. ¡Qué ignorantes hemos sido! La altivez está en el corazón del hombre. ¿O es que tú, cuando ves a alguien altivo, así, que está mirando por encima del hombro, tú miras a los cielos diciendo, mire, él tiene por encima una altivez? No, tú miras a la persona y dices, esa persona tiene una altivez de corazón terrible. ¿Por qué hemos combatido la altivez por allá arriba en los cielos, cuando lo que nuestra confrontación debe ser en el corazón? La altivez sale del corazón. Y dice también que esa altivez va en contra del conocimiento de Dios. Y cuando nosotros entendemos en esta iluminación de la luz de Cristo en nosotros y su gobierno, dice que allí es donde podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y dice que nosotros hacemos este ejercicio. ¿Dónde se castiga? ¿Dónde se castiga?
toda desobediencia en el corazón, como lo hacemos a través de una administración que tú y yo hacemos. Pero hay muchos insensatos que siguen haciendo sus guerras espirituales en los aires y siguen siendo insensatos porque no han sabido administrar los argumentos que tienen en el corazón, la altivez de corazón, o también derribar argumentos en su corazón, y no han llevado todo a la obediencia a Cristo. ¿Y sabes qué hace alguien que está haciendo una verdadera administración de Dios? Dice el versículo 6, es alguien que castiga toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuál es la obediencia perfecta? Muéstrame a alguien que tenga una obediencia perfecta humanamente. Yo no la tengo como humano. ¿Quién es la obediencia perfecta? Te lo estoy dejando para que me ayudes. ¿O quién de ustedes ha experimentado la obediencia perfecta en sus propios argumentos, en su propia vida humana? ¿Sabes quién es la obediencia perfecta? ¿Quién fue perfeccionado, dice la Biblia, en la obediencia? Jesús. Cristo es obediente y se encarnó en el Hijo y aún en Jesús, y Jesús fue experimentado en la obediencia, aunque Él es la obediencia. Cristo es la obediencia, pero en Jesús Él experimentó la obediencia a través de procesos, a través de una vivencia terrenal, aunque siguió siendo Dios. 100% Dios, 100% humano. Y sabes, Él es la perfección de la obediencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros castigamos toda desobediencia cuando la obediencia, que es Cristo, nos gobierna. Cuando esa perfección de la obediencia es Cristo como gobernante, todo argumento se cae. Cuando Cristo está sembrado como semilla en nuestro corazón, todo argumento se cae, toda altivez, todo, dice aquí argumento, dice aquí destrucción de fortalezas, todo eso se cae cuando la obediencia, que es Cristo, nos gobierna. Él es perfecto en la obediencia y nosotros nos alineamos en obediencia a Él. Y sabes, aquí nosotros vamos a discernir algo que tenemos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Yo digo algo, no todos los que se congregan con nosotros son seres espirituales, no son iglesia. En una congregación muchos pueden cantar, adorar, llorar, tener episodios almáticos, pero pudieran ser personas naturales. Pero aquí está haciendo una diferencia. Está hablando de los que están siendo gobernados por el Señor y tienen la naturaleza divina dentro de ellos. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las pueden entender, porque tienen que discernirse como espiritualmente. ¿Sabías que hay gente que no entiende esto que tú y yo estamos hablando? No entiende que hay asuntos que tienen que desarraigarse en el corazón. Nos enseñaron otras cosas, pero hemos sido malos administradores, muchos de nosotros. Y alguien que es espiritual, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a trabajar en ese huerto que Dios les dio. Y sabes, la evaluación debe ser qué tanto de Cristo como semilla se ha implantado en mí y qué tanto de la semilla del primer Adán sigue sembrada en mi corazón. Me sigo lavando las manos, sigo buscando argumentos, sigo pensando qué está bien y qué está mal a mi manera. Hay muchas cosas que deben ser evaluadas. Y sabes, dice el versículo 15 que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero sabes, no juzga porque él se le da la gana, sino porque el Señor lo está gobernando. Pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? ¡Wow! Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te digo algo, esto de la mente de Cristo es por imposición de manos.
Recibe la mente de Cristo. Toma, wow, recíbelo. ¿Así se recibe la mente de Cristo? ¿O es cuando nosotros dejamos de ser insensatos a ser sabios? Cuando comenzamos a administrar esta vida, cuando comenzamos a experimentar la vida de Cristo, ahora ya no pensamos nosotros, sino son sus pensamientos en nosotros. Ahora no es lo que nos dicta nuestra mente, porque morimos a ella, sino ahora es la mente de Cristo, porque somos seres espirituales. ¡Qué evidencia tan tremenda la que nosotros debemos tener! A nosotros no se nos tiene que conocer porque cantamos de una manera, porque vestimos de esta o porque nos congregamos en tal lugar. Tenemos que ser conocidos porque Cristo es nuestra vida. Tenemos que ser conocidos porque ahora es la mente de Cristo en nosotros. Y notas, aquí no es por imposición de manos o un día tener o varios días voy a ayunar para tener la mente de Cristo. Suena muy bonito, pero esto es a través de una administración, un proceso de morir nosotros, ser sepultados para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esto es muy confrontante. Esto es muy confrontante. Y si nosotros no hacemos esto, para terminar, si nosotros no hacemos esto, vamos a seguir siendo los mismos niños fluctuantes, los bebés que no somos confiables por Dios para administrar asuntos del reino. En este tiempo hay muchas personas que llevamos años supuestamente en el Evangelio o decir que somos cristianos, pero seguimos actuando como niños porque no hemos sabido administrar esa vida que el Señor nos dio. Y sabes, por eso dice Pablo en primera carta a los Corintios, para ir terminando, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Yo te digo algo, ¿son hijos de Dios? Sí. ¿Están en Cristo? Sí. Nota lo que dice el texto. Les tengo que hablar como a niños en Cristo. Tú vas al original y habla de tecniones. Tú sabes que hay varias clases de hijo de Dios. Está el tecnión, está el tecnón y está el huíos. Hay varios, pero esas tres, tecnión, tecnón y huíos. Él está hablando, estoy hablando como a bebés espirituales. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía. Y aquí hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia de alguien que no sabe administrar y todavía necesitan que lo arrullen, que lo apapachen, que lo traten como a un bebé sin tener una madurez en Cristo? Pues él dice, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. ¿Sabes? ¿Quién es una persona que vive en celos, en contiendas y en divisiones? Es alguien que quiere arreglar los huertos ajenos. Por ejemplo, los celos. ¿Y por qué él me hizo esto? ¿Y por qué me hizo aquello? Y miran el huerto que está afuera, pero nunca se miran ellos. Otra palabra que encontramos ahí, celos. ¿Cuál es la otra? Contiendas. Esas personas que están ahí. ¿Y usted por qué me hizo? Usted debería ser así. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque vamos al huerto de nuestro hermano y pensamos que allá está terrible. Pero no nos hemos dado cuenta en nuestro huerto que hemos sido malos administradores. ¿Qué clase de semilla tenemos? Nos queda muy fácil juzgar. Y es cuando el Señor dice: ¿por qué miras? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga tremenda en tu corazón? O sea, ¿por qué miras el error de tu hermano si en tu corazón necesitas quitar tantos árboles que mi Padre nos sembró? Esto me confronta muchísimo, porque los celos es cuando yo miro hacia afuera, las contiendas cuando yo miro hacia afuera y las divisiones miro hacia afuera. ¿Sabes? Cuando nosotros nos centramos en administrar este huerto, ¿qué tan distinto vemos a los demás? Ya no juzgamos,
porque sabemos que nosotros estamos en un proceso donde estamos muriendo para que Él sea formado. Dejamos de ver tantos errores en la gente y nosotros nos vemos como aquellos que tenemos que administrar esa vida y que, si somos sinceros, aunque el Señor ya lo hizo todo en ese tetelestai, ahí en la cruz, consumado es, hay muchas cosas que en nosotros, ese consumado es, tienen que verse como evidencia que todavía no han pasado. Él ya lo hizo todo, consumado es, tetelestai, dijo Él, ahí en la cruz. Pero ¿qué tanto de eso yo lo experimento como vida? Entonces, ¿cuántos de nosotros pudiéramos ser considerados como gente que vive según la carne? Y esto a mí me preocupa porque hemos sido a veces soberbios. Y la próxima clase, yo quiero hablarte de las bienaventuranzas, porque la hemos tomado como el sermón del monte, pero no nos hemos dado cuenta que también hay una administración en el corazón a través de las bienaventuranzas. Creo que hemos aprendido en estos pocos minutos tanto, y yo quiero darte gracias a ti por esta oportunidad que me has dado para que juntos seamos edificados. Sé que hay muchas cosas que yo dije terribles que nos tocaron nuestras bases religiosas, nuestras costumbres, pero yo te pido algo, mastica de nuevo esta palabra. Y si tú eres espiritual, vas a juzgar como espiritual. ¿Qué tanto de lo que yo hacía lo hice mal? Seguía mirando a los cielos, derribando argumentos en los cielos, cuando los argumentos están en mi corazón, las fortalezas están en mi corazón, altivez en el corazón. Creo que es un tiempo para nosotros meditar y cada vez más ir más allá de una clase. Está muy bien estudiar, estamos estudiando, está muy bien publicar cosas, pero Dios no quiere, por sus publicaciones los conoceréis. No, por los frutos se conoce al árbol. Y tú y yo estamos llamados por Dios no a ser necios o insensatos, sino a disfrutar de la sabiduría de Dios en nosotros. ¿Quieres orar conmigo? Señor, qué palabra tan confrontante. Qué palabra que nos enseña, Señor, a tomar responsabilidad de la vida que portamos. Señor, perdóname y perdónanos si hemos mirado a juzgar las actitudes del otro cuando tenemos un corazón lleno de árboles donde la semilla es semilla de muerte, odio, falta de perdón, discordia, celos, iras, contiendas. Y gracias por hablarnos que el hacha está puesta. Ese es el verdadero bautismo, en que Cristo se ha formado y nosotros muramos a nosotros mismos. Ese es el fuego que purifica, es el fuego consumidor, es el fuego que trae el bautismo verdadero, que separa lo que es verdadero y lo que no lo es, lo falso. Y eso pasa en el corazón. Señor, habíamos mirado el bautismo como una fecha en el calendario para cumplir un requisito, pero no habíamos mirado el bautismo como una experiencia. Señor, gracias por hablarnos de corazón a corazón. Gracias, Señor, por cada estudiante, que aparte de ser estudiante, sé que hay algunos, y creo que es la mayoría, son hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios no solamente han visto la luz, sino estamos siendo iluminados no por una religión, sino iluminados por ti en nuestro corazón. Y juzgamos las cosas por el Espíritu. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Familia del despertar de la gracia, familia de Cristo, un gusto haber saludado, un gusto haber compartido, un gusto haber hablado con ustedes. Si algunas cosas no quedaron claras, lo bueno de tener esta grabación es que puedes devolverte y volverlo a pausar y estudiar y como hacemos, masticarlo.
Nos vemos en la parte número 4 de la Semilla de Vida. Recuerden que ustedes y nosotros en Cristo somos bendecidos. Un abrazo y gracias a ti por darme esta oportunidad de estudiar todos juntos. Un abrazo.